Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que participan de esta Eucaristía, en este día domingo dedicado al Señor y en esta solemnidad de Pentecostés. Sean bienvenidos. Saludamos también a quienes siguen esta transmisión por los diferentes medios de comunicación social y las redes sociales. Muchas felicidades a todos ustedes. Podemos decir que hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Es en Pentecostés que celebramos el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 50 días después de la Pascua, estando reunidos en oración junto a la Virgen María, Dios cumple su promesa y envía al Espíritu Santo, y a partir de ese momento, los discípulos, aquella primera comunidad de cristianos, la Iglesia, inicia su labor evangelizadora anunciando la buena nueva. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, de cada cristiano, es de vital importancia, ya que es el motor que nos impulsa a ser aquello que somos. Es el Espíritu Santo que nos permite conocer a Dios, que nos hace llamar a Dios Abba, Padre, que nos anima a anunciarlo, que nos guía e ilumina para poder hacer todas las cosas buenas que hacemos. Es además el Espíritu Santo que nos lleva a crear comunidad, unidad. Esto es fundamental poder reflexionarlo más que nunca hoy, en medio de un mundo, en medio de una sociedad donde poco se busca unir, conciliar. La experiencia, lamentablemente, que vivimos es la división en diferentes ámbitos. Por ejemplo, experimentamos en la vida de tantas personas donde se quiere desconocer la realidad integral en la que debemos desenvolvernos. Entonces, somos animados a dividir nuestra vida de lo que hacemos y lo que creemos. Muchos piensan que la dimensión de fe no importa, por eso piensan que hay que eliminarla, por eso piensan que no hay que respetarla. Eso lo vivimos casi a diario, cuando grupos radicales insultan la fe de un pueblo con acusaciones y descalificaciones hacia quienes profesamos una fe. A esos grupos habría que preguntarles ¿dónde está la tolerancia que aparentemente reivindican? Vivimos en un mundo donde el divide y vencerás parece ser la consigna de grupos, líderes y políticos que, aferrados al poder, lo único que les importa es ganar personas para su bando, para su grupo, aún a costa de que estas personas se enfrenten. Vivimos en una sociedad donde parece ya no importar la persona, entonces asumo actitudes violentas, de agresión verbal, muchas veces camufladas de reivindicaciones, sin darnos cuenta que esto genera posteriormente incluso violencia física. Vivimos en un mundo donde la armonía y la unidad en la que estamos llamados a vivir con la creación, con el medio ambiente, se ha roto. Por eso asumimos actitudes que continúan contaminando ríos, talando árboles, echando la basura donde nos parece. Queridos hermanos, frente a esta realidad triste pero cierta, venimos hoy a celebrar esta solemnidad de Pentecostés y se nos recuerda que el Espíritu Santo fue enviado para crear unidad, no para dividir. La primera lectura, este relato del acontecimiento justamente de Pentecostés, nos habla de eso cuando nos dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Es interesante cómo se hace referencia al estar todos reunidos. No se dice estaban dispersos, cada uno por su lado, haciendo lo que a cada uno le parecía, no. Estaban reunidos en comunidad.
Incluso se nos hace referencia al lugar físico, en un mismo lugar. Y después se dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Y al final se recalca, todos los oímos proclamar las maravillas de Dios. En Pentecostés se hace entonces realidad aquello que anhelamos todos, unidad en la diversidad. Es lo que debe pasar en la iglesia y desde la iglesia anunciarlo y vivirlo al mundo. No es posible que la diferencia nos divida. No nos dejemos vencer por la intolerancia y el irrespeto frente a quienes piensan y hablan e incluso creen diferente. La pluralidad que caracteriza la realidad humana, que caracteriza nuestra realidad de Bolivia, debe significar una riqueza para que seamos capaces de aprender uno del otro. La diferencia debe ser una oportunidad para que seamos también capaces de hacer comunidad. Como cristianos y cristianas, vivamos y hagamos presente al Espíritu Santo que se nos envió en Pentecostés, siendo nosotros testimonio para el mundo de unidad y fraternidad. No perdamos la esperanza de que es posible un mundo fraterno y unido. Hagamos oración, aquello que hemos repetido en el Salmo. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Renueva toda actitud de división, renueva toda actitud de intolerancia, renueva toda actitud de sectarismo, renueva toda actitud de fanatismo. Pero además el Espíritu Santo crea comunidad no solo para que estemos juntos y unidos, sino para que esa unidad, ese hacer comunión, tengan también un fruto. Dice San Pablo claramente en la segunda lectura, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. El Espíritu se manifiesta, dice, para el bien común. Entendámoslo bien, el Espíritu Santo crea comunión, nos une, crea la iglesia como un cuerpo de Cristo para el bien común. Nunca olvidemos esto. El bien común lo podemos entender también como el bien para todos, no solo para algunos, menos solamente mi propio bien. ¿Cuánto nos ayudaría a comprender esto? Es decir, el buscar el bien de la otra persona. Eso significa abandonar, lógicamente, intereses personales en la búsqueda del bienestar del otro. Significa hacer crecer en cada uno actitudes solidarias, de preocupación genuina frente al sufrimiento de los demás, lejos de ideologías. Significa también incluso en muchos casos reconocer fallas y errores para luego poder enmendarlos. Además, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo aleja de nosotros los miedos. Acabamos de escuchar en el Evangelio que los discípulos se encontraban con la puerta cerrada por temor. Temor que muchas veces puede ser confundida con la prudencia. Me llamó siempre la atención lo que el padre Luis Espinal, los que lo recuerdan en sus oraciones a quemarropa, cuando se refería a la prudencia, decía, hay un límite imperceptible entre prudencia y cobardía. Llamamos prudencia a la seguridad y a la flojera. Llamamos prudencia al no comprometerse, al no arriesgar nada personal. Dejemos entonces que el Espíritu Santo, enviado por Dios hoy, nos aleje de todo miedo cobarde y nos haga salir del encierro que muchas veces, como lo hemos escuchado, es flojera y comodidad, y podamos ser valientes anunciadores de la buena noticia. Vivir con la presencia del Espíritu Santo es poner a Jesús en el centro de nuestra existencia. Por eso hoy se relata en el Evangelio que llegó Jesús
y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. La paz que nos trae Jesús es su presencia que hace posible una paz fraterna, la comunión, la unidad, la tolerancia. Si vivimos nuestra vida poniendo a Jesús en el centro, cambia nuestra forma de ver los problemas, cambia la forma de ver los problemas de los demás, cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. Dejemos así de ver al otro como enemigo y lo veremos como hermano, como compañero de camino. Podemos decir que el Evangelio de hoy es al mismo tiempo la anticipación de aquel acontecimiento que estamos celebrando hoy, Pentecostés, pues es el mismo Jesús que infunde en aquellos discípulos el Espíritu Santo. Dice que Jesús sopló sobre ellos, además les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y antes de donarles el Espíritu Santo, Jesús aclara algo: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Significa entonces que la presencia del Espíritu nos debe impulsar también a reconocer en todos nuestra dimensión misionera. Estamos a pocos meses de celebrar en Bolivia el Congreso Nacional Misionero en Oruro, que tiene como lema: Bolivia, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Además, en el mes de noviembre de este año, en Puerto Rico, se realizará el 6º Congreso Americano Misionero, que también tiene como lema: América, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Más allá de quedarnos solo en el lema, que van además en la misma línea, creo que al igual que el Evangelio de hoy, nos hace recordar que la misión es parte de nuestra identidad de cristianos, como lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Toda la iglesia es misionera y la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios. El anuncio para la iglesia no es un aspecto opcional o marginal, dice el Papa, sino una dimensión vital, ya que nace apostólica y misionera, configurada por el Espíritu Santo como comunidad en salida. La misión, termina diciendo el Papa, es oxígeno para la vida cristiana, que sin ella se enferma y se marchita. Que esta solemnidad, queridos hermanos de Pentecostés, nos anime entonces a redescubrir y vivir nuestra dimensión misionera. Lo dice el Papa Francisco, escuchando además el mandato de Jesús. La misión no es algo opcional, es un mandato recibido por el mismo Jesús, y que como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros. Que el regalo a la iglesia el día de hoy, que está de cumpleaños, sea un compromiso consciente de asumir en nuestra vida la responsabilidad de ser misioneros, haciendo presente a Jesús en medio del mundo a través de un valiente testimonio de vida. Para concluir, quisiera que contemplemos y nos encomendemos a la Virgen María. Ella es imagen de la iglesia. Es en ella, la Virgen María, que descendió el Espíritu Santo para que concibiera a Jesús, el Hijo de Dios. Es la Virgen María, tabernáculo y santuario del Espíritu Santo. Fue ella que en Pentecostés perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Que ella interceda como madre por toda la iglesia, por nosotros, para que con valentía, animados por el Espíritu Santo, demos constante testimonio de vida cristiana. Amén.